Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y hoy comentamos en el nombre del Señor la lección número 9, titulada El conflicto cósmico. Existe en las Sagradas Escrituras claramente enseñada la doctrina de la existencia de un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Es posible rastrearlo a través de las Sagradas Escrituras? Y por otro lado, si la respuesta a estas preguntas son afirmativas, entonces, ¿cuál es la naturaleza de este conflicto? En otras palabras, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está involucrado? ¿Qué cosa se decide en este conflicto? ¿Sobre qué cosa, de manera esencial, está basado este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás? Así que en el nombre del Señor, antes de orar, para introducirnos a nuestros textos bíblicos, solo queremos recordar nuestros dos complementos que acompañan a este repaso comentario. Número 1, nuestro complemento bosquejo escrito, cuyo enlace de descarga allí estará en los comentarios de este video y en la descripción del mismo. Juntamente con ello, el día sábado, Dios mediante, a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, nos vemos en vivo para estudiar, refrescar, repasar, comentar y crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a nuestros textos bíblicos. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que venimos delante de ti para pedirte, Padre, que nos guíes, nos ilumines, nos enseñes con tu Santo Espíritu. Preséntanos a Cristo lleno de gloria, de hermosura y santidad, para que al verle podamos ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Enséñanos, instrúyenos por medio de tu Espíritu, Padre. Asístenos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar con Mateo capítulo número 13 y versículos 24 en adelante. ¿Por qué vamos a comenzar por acá? Porque en esta parábola, a través de esta parábola, Jesucristo nos revela aquello que se debate, aquello que existe en la realidad que puede servir como el patrón, el código interpretativo, el paradigma que permita procesar cada dato de la realidad y de la revelación bíblica. Hablamos acerca de la existencia de un problema fundamental en la creación, del cual el creador no es responsable. Hablamos de la existencia de una rebelión que hace preguntar a los siervos de la parábola que vamos a leer a continuación: Señor, ¿no sembraste acaso buena semilla en la tierra? Y entonces, ¿de dónde la cizaña? Vamos a leer la parábola para tratar de interpretarla utilizando las mismas palabras que Jesús ofreció para interpretar estas palabras. Vamos a mirar, dice así el texto bíblico. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa la parábola del trigo y la cizaña? Vamos a interpretarlo con las palabras de Cristo rápidamente aquí en el mismo capítulo, versículos más adelante, específicamente el versículo 36. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos aquí entonces que aunque la parábola pudiese tener un significado preciso, concreto y limitado a el desarrollo del reino de los cielos en medio de los hombres, en otras palabras, en el desarrollo del programa de salvación que trajo Cristo a la tierra con su venida y que ha de crecer y desarrollarse hasta el fin del tiempo, donde la iglesia está involucrada, donde la predicación del evangelio está involucrado, donde los que profesan el cristianismo están involucrados. A pesar de que este pudiese ser el contexto limitado y específico de la parábola, aquí Jesucristo nos habla del campo como el mundo. Y ciertamente las palabras de Cristo acerca de un enemigo ha hecho esto, aplican absolutamente a aquello que el diablo realizó con la creación de Dios. De acuerdo con la parábola, el creador, que en la parábola es mencionado como el Hijo del Hombre, el que siembra la buena semilla en el campo. El Creador hizo la tierra como siempre, con obra perfecta y justa. La tierra era salida de las manos del Creador, un lugar donde la existencia del mal no había contaminado la creación de Dios. Era un lugar perfecto, un lugar en donde Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice que el Creador miró la tierra
y he aquí que vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, de verdad bueno. La palabra hebrea o la frase hebrea kitov puede ser traducida como realmente bueno. De manera que el Creador, cuya obra es perfecta, Él siendo la roca de la perfección, siendo el sello de la sabiduría, todo cuanto existe es perfecto habiendo salido de sus manos. ¿De dónde, pues, la existencia del mal? Porque si hay algo que nosotros fenomenológicamente, es decir, a través de la simple observación de nuestros sentidos, de las cosas que aparecen y se manifiestan delante de nuestros ojos, nosotros podemos darnos cuenta que vivimos en un mundo donde el mal se ha hecho presente, y escucha esto, pareciera que arrasa, pareciera que gobierna, pareciera que azota y aqueja todas las razas humanas. No parece haber lugar del mundo donde el mal no llegue. Piensa, por ejemplo, en la muerte, que amenaza con destruir todo cuanto amamos, amenaza con traer miseria, dolor a cada familia de la tierra. El mal ciertamente es reconocible a través de la simple observación. La pregunta es entonces, ¿de dónde el mal? Si Dios es el creador y creó todo bueno conforme a su obra, conforme al sello de su perfección, la pregunta es, ¿de dónde el mal? ¿De dónde se originó todo cuanto existe de malo, de maldad, de dolor, de miseria, de muerte, de pecado en esta creación que observamos? La respuesta de Cristo en la parábola, simbolizada por la respuesta del dueño del campo a sus siervos, ¿de dónde pues tiene cizaña? Es un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo que hizo plantar la semilla de la rebelión, descontento y conflicto en este universo que, salido de las manos del Creador, era perfecto y bueno en gran manera? ¿Cuál fue esa semilla plantada por el enemigo? ¿A qué enemigo nos referimos? Ok, nota esto. Vamos entonces a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del comienzo de esta rebelión en el cielo. Porque cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis y observamos el capítulo número 3, cosa que vamos a hacer a continuación, nosotros nos damos cuenta que desde el mismo inicio de la creación de Dios, cuando Adán y Eva habían sido puestos en el jardín del Edén, en el paraíso, nosotros observaremos que hay ya una disputa existente en la creación. Ya existe una rebelión. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos por la voz de la serpiente, que Apocalipsis capítulo número 12, versículo 9, va a llamar Diablo y Satanás. Ya vamos a comentar estos textos. Pero la realidad es entonces que cuando la tierra es creada, el conflicto ya tiene antecedentes. No es un conflicto puramente terrenal lo que nosotros observamos en nuestro mundo. No, lejos de eso. Y vamos a comprobarlo con la Sagrada Escritura en Ezequiel capítulo número 28 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 12. Mira lo que dice aquí. Atención con esto. Hijo de hombre, versículo 12. Levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a responder una pregunta que pudiese anticiparse en la lectura de estas palabras. Ok.
¿El profeta Ezequiel históricamente está escribiendo al rey de Tiro, sí o no? Sí, está escribiendo históricamente al rey de Tiro. ¿El rey de Tiro era una figura histórica, real, concreta, de carne y hueso? Sí, era una figura histórica, concreta, real, de carne y hueso. Ok, ¿cómo es que este pasaje se utiliza para hablar sobre aquello que ocurrió en el reino celestial, sobre el querubín cubridor? Bueno, ¿por qué se utiliza? Ok, es muy sencillo. En las palabras que nosotros vamos a leer que el profeta Ezequiel dirige al rey de Tiro, se revelan eventos, se revelan hechos e informaciones que no solamente podrían caber para el rey de Tiro. De hecho, el rey de Tiro jamás podría encarnar con justicia todos los detalles que se dan en ese pasaje. Jamás. Detalles como, por ejemplo, los vamos a ver. Tú estuviste en Edén, en el huerto de Dios te paseaba. Imposible. Detalles como querubín cubridor, sello de la perfección y hermosura. Imposible. Imposible. Otro detalle, en el monte de Dios estuviste. Imposible. Imposible. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este pasaje? ¿Al rey de Tiro? Sí, pero probablemente la intención final de este pasaje es alcanzar la mente maestra que estaba detrás del rey de Tiro. Cuando uno abre, por ejemplo, la Biblia en el capítulo número 10 y 11 del libro de Daniel, uno se da cuenta, por ejemplo, que los poderosos ángeles, Gabriel, Miguel, siendo el mismo Señor Jesucristo, que comunican su mensaje a Daniel, en Daniel 10, Daniel 11, uno puede darse cuenta que ellos batallaban con ejércitos satánicos que movían las incursiones y avances de los ejércitos terrenales, y por tanto esta lucha que el profeta Ezequiel revela, así como Daniel, no es una lucha meramente entre ejércitos humanos. Es una lucha que involucra poderes, como diría el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, potestades, principados que habitan en las regiones celestes, huestes que habitan en las regiones celestes. En otras palabras, son realmente seres reales, genuinos, no son de carne y hueso porque no son humanos, pero son seres que se mueven detrás de las cabezas de los generales que conducen ejércitos que van a enfrentar al pueblo de Dios a lo largo de la Escritura. Es ese el punto con Ezequiel capítulo 28. ¿Hay un rey de Tiro y Sidón? Sí, lo hay, pero detrás de él hay una mente maestra que lo mueve, que lo lleva a incursionar en contra del pueblo de Dios, que convierte a Tiro en un lugar de difícil relación en contra del pueblo de Dios. Y precisamente en Ezequiel 28 se le habla a esa mente maestra. ¿Quién es esa mente maestra? Es el mismo Lucifer. Es el ángel de luz que vamos a comentar también cuando veamos el siguiente pasaje de Isaías 14. Pero vamos a mirar entonces aquí en Ezequiel 28, versículo 12 en adelante. Hijo de hombre, levanta endechas son lamentaciones, cantos fúnebres, porque anuncian la muerte, sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Escucha eso. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, nota esto, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nombra entonces las piedras. Y luego termina diciendo, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti
en el día de tu creación. Y ahora mira otro detalle que sobrepasa la identidad del rey de Tiro. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Ok, nota esto. Según la palabra de Dios en Éxodo capítulo número 25, vamos a proyectarlos rápidamente, versículos 18 hasta el 20, leemos lo siguiente. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Qué cosa era el propiciatorio? Esa pieza que iba sobre el arca del pacto, que era el mueble principal del lugar santísimo del santuario terrenal revelado a Moisés a partir del capítulo 25 de Éxodo. ¿Para qué? Para representar la morada de Dios. Para eso. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, nota, para cubrir, para proteger, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Si el arca del pacto representaba la mismísima morada y trono de Dios en la tierra, y la palabra nos enseña que el santuario terrenal era una figura del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, Hebreos capítulo 8, entonces nosotros podemos concluir, como es verificable en Isaías capítulo número 6, que el Señor, Dios de los cielos, habita en medio de querubines. Y es una frase que los salmos repiten. Jehová habita en medio de querubines. En la mismísima habitación de Dios, donde se manifiesta su luz y gloria inaccesible, habitaba el querubín grande y cubridor al cual se le envía el mensaje en Ezequiel capítulo 28. Este querubín cubría con sus alas la mismísima manifestación del Dios Santo, la luz inaccesible del Creador. En la mismísima presencia y habitación de Dios, este querubín que reflejaba la gloria del Creador, la cubría y se deleitaba en el Creador, albergó en su corazón maldad. ¿Cómo se produjo esta maldad? No lo podemos saber. No está revelado, pero sabemos lo suficiente para creer en la justicia, benevolencia y amor del Creador en toda su disposición y trato con el pecado y la disposición final para eliminarlo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que su corazón se enalteció a causa de su hermosura. Esa bendita gloria del Creador que reflejaba, llegó a desearla para sí. La criatura albergó deseos de ser independiente del Creador
y obtener los favores que solo al Creador pertenecen. ¿Por qué? Porque es el originador de la vida. Las cosas que le pertenecen al Creador y nadie más le pertenecen a Él porque es el originador de la vida. Allí donde el querubín cubridor pensó ser honrado a la semejanza del Creador, pasó por alto el hecho de que la vida no se origina con Él. La vida solamente existe en el Creador y en una relación armoniosa con Él ha de sostenerse. La vida no deriva de la criatura. Las criaturas hablan y nada sucede. Los consejos de los hombres y las naciones son vanos, pero cuando el Creador habla, las cosas existen. Él mandó y existió. Por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Los ejércitos de los cielos fueron hechos por el aliento de la boca del Creador. La palabra del Creador genera la realidad. Esta misma palabra que genera la realidad, que crea todo cuanto existe y rige el funcionamiento físico del universo, es la palabra que se ha propuesto a los seres inteligentes, habitantes del universo, llámese ángeles, llámese habitantes de mundos no caídos, llámese seres humanos. Toda inteligencia que exista en el universo creada por Dios es una inteligencia a la que se le ha propuesto la palabra del Creador como aquello que rija la conciencia de la misma manera como la palabra rige el funcionamiento físico de los elementos del universo. Si la palabra rige el funcionamiento físico del universo, esta palabra se propone como la más adecuada cosa para regir el funcionamiento de algo que no es físico, que es misteriosísimo, que se llama conciencia. Esta conciencia, esta sapiencia de ser, es o ha de ser dirigida por la palabra creadora. Por eso en el Salmo 19, por ejemplo, el mismo poder o ley que rige el funcionamiento de los astros y de las potestades de los cielos es la misma palabra, ley y poder que es perfecta para el alma, para la conciencia, para el corazón. Esta es precisamente la propuesta que el querubín cubridor va a objetar. A ver, el querubín cubridor dirá algo como así. Dirá algo más o menos así. ¿Por qué razón tenemos nosotros inteligencias celestiales, santas y perfectas, que dirigir nuestras conciencias por medio de una ley que se nos dé? ¿Por qué debemos seguir para conducirnos la palabra del Creador externa a nuestras conciencias? ¿Por qué no limitar a la conciencia individual? ¿Por qué no depender solamente del criterio individual y utilizar nuestro propio raciocinio y limitarnos a él para regir nuestra conducta y la vida consciente de nosotros, los ángeles, los habitantes del universo? ¿Por qué depender de una palabra del Creador, de una ley externa a la conciencia individual? ¿Por qué? ¿Por qué someter la conciencia individual a esta palabra? ¿Acaso nosotros no somos suficientemente perfectos e inteligentes para saber entrar y salir, para saber dirigirnos en la vida, para funcionar en dependencia de nuestro criterio personal y raciocinio? Este es el punto. Por eso es que fundamentalmente cuando Jesucristo habla, y lo vamos a ver ahorita, vamos a proyectarlo de una vez.
Vamos a proyectarlo de una vez. Vamos a proyectarlo en Juan capítulo número 8, versículo número 44. Mira esto. Dice la palabra de Dios así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué es lo que Jesús está revelando aquí en este pasaje? Está revelándonos de qué trata el conflicto de los siglos. Él no permaneció en la verdad. Satanás, el diablo, como es llamado aquí en Juan 8:44. No permaneció en la verdad. Escucha, ¿qué verdad es aquella en la que el diablo no permaneció? ¿Qué verdad? En el Evangelio de Juan, la verdad no es sencillamente una entidad teorética abstracta que resulta o que deriva de la comprobación de la realidad a través de los sentidos que confirman nuestras hipótesis o creencias acerca de la realidad. Eso no es verdad en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, verdad tiene que ver con aquello que Dios es. En verdad, aquello que Dios es cuando su conocimiento por medio del Hijo resplandece en medio de las tinieblas. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice Juan 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué verdad no permaneció el diablo? En la verdad de lo que Dios es. ¿Qué es aquello que Dios ha dicho de sí mismo en las Sagradas Escrituras? Que Él es amor. Esta es la verdad de Dios, que Él es amor, Él es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Cuál es aquella verdad entonces en la que Satanás no permaneció? La verdad de Dios, de lo que Dios es, de su carácter. De manera que lo que el querubín hace al pervertir su corazón es acusar al Creador de ser algo que no es. Es decir, acusar al Creador de no ser amor, de no ser bueno. Acusar al Creador de haber creado con fines egoístas. Acusar al Creador de haber creado con el fin de dominar las conciencias a través de una palabra o ley que no es buena para la creación. Por eso la palabra diablo, en griego diabolos, que proviene del sustantivo diabolé y proviene al mismo tiempo del verbo diabalo, cuando usted lo busca en un léxico del griego al español o al inglés, o cualquier idioma que usted hable, cuando usted busca en un léxico la definición del verbo diabalo, de donde viene diabolé y diabolos, usted se va a dar cuenta que entre las definiciones de la palabra griega, el verbo griego diabalo, se encuentran cosas como por ejemplo esta: falsificar, desacreditar, representar falsamente, atacar el carácter de un hombre con falsas acusaciones. Una cosa impresionante. Eso es exactamente lo que hace a Satanás. Eso es lo que hace al diablo ser diablo, que ha lanzado su falsa acusación contra el Creador, sembrando el descontento y resentimiento en aquellos que le prestan atención. Y es exactamente lo que va a ocurrir en la tierra. Por eso vamos a ir rápidamente a
Isaías capítulo número 14 para irnos a Génesis capítulo número 3. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Isaías 14, rápidamente. Dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Aquí está la palabra que en el idioma latino, o en el idioma latín, perdón, fue traducido como Lucifer, que significa el lucero de la mañana, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Mira, aquí está el carácter de Satanás o del diablo establecido, claramente definido en aquello que Satanás es y actúa. Mira esto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. En el mismo trono de Dios, fíjate. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. También aquí en Isaías 14 se le habla, según el versículo número 4, al rey de Babilonia. Pero aplica exactamente lo mismo que aplica para el rey de Tiro y Sidón. Se le habla a la mente maestra que estaba detrás del rey de Babilonia. Se le llama aquí lucero, Lucifer, hijo, estrella de la mañana. Y se nos establece la descripción perfecta de aquello que constituye el carácter o la mentalidad diabólica. ¿En qué consiste? El deseo idólatra, ególatra de colocar el yo por encima de todo cuanto existe, incluso de Dios. Escucha esto interesante. Si la rebelión se hubiese levantado en un ángel que fuese por lo menos subordinado a otro ángel, por lo menos la rebelión hubiese tenido, entre comillas, no me malinterpretes, hubiese tenido la excusa de ser algo que busca el crecimiento o el ennoblecimiento o subir de posición. Por lo menos tuviese esa excusa. Pero la rebelión no tiene excusa alguna. ¿Por qué? Porque se produjo en aquel que no tenía a nadie más por encima, sino solamente a Dios mismo. Y eso fue lo que quiso ser. Lo único que no tenía era ser Dios mismo. Eso fue lo que quiso ser. No tiene razón de ser. Porque es que para ser Dios es necesario tener el poder de crear de la nada cuanto existe. Y este poder solo le pertenece al Creador. Esto es lo que Satanás deseaba. Ser lo único que no era. Ser Dios mismo. Dios lo había hecho el sello de la perfección. Lo había puesto por encima de todos los ángeles. Lo habían recibido con instrumentos musicales. El gozo de los ángeles era servirle. Pero no era Dios. Esto fue lo único que él quiso ser. Lo único que no era ser Dios mismo. Y ahora lo que vamos a ver es que la naturaleza de este conflicto es verificada en Génesis 3 cuando le habla por primera vez a la humanidad. ¿Cómo le habla? Mira cómo le habla. Génesis 3, versículo número 1. Mira lo que dice la Escritura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Pausa. Recuerda que Apocalipsis 12, versículo 9 nos dice que esta serpiente antigua, no puede haber otra serpiente antigua aparte de la de Génesis capítulo 3. No hay en las Escrituras algo más antiguo que una serpiente que aparece en el primer libro de la Biblia. Apocalipsis 12, versículo 9 nos dice que esta serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. ¿Qué es lo que dice esta serpiente antigua? Que es el mismo diablo. Escucha,
No sabemos cómo ocurrió, si el diablo se metió adentro de la serpiente, si el diablo le movía las mandíbulas a la serpiente, si el diablo causó la ilusión de que la serpiente hablaba, pero no hablaba en realidad. No sabemos si se trató de una posesión real. Probablemente se trató de una posesión animal. Y esto daría mucho que hablar, pero no es el lugar para conversarlo, porque de eso no se trata el tema. El tema es que Satanás hace creer al hombre y a la mujer que la serpiente les habla y está hablando con ellos, y lo que la serpiente le dice a la mujer revela todo aquello en lo que consiste el conflicto de los siglos. Mira la pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? A ver, escucha, ¿qué significa esa pregunta? ¿Qué era lo que Dios había dicho? Mira lo que Dios había dicho. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 16. Pero escucha esto. ¿Y cómo eran esos árboles? Según el versículo 9 de Génesis capítulo número 2, en armonía con Génesis 2.16 y Génesis 2.9, nosotros podemos concluir que de todos esos árboles del huerto que Adán y Eva podían comer, ¿cómo eran esos árboles? La palabra dice en el versículo 9 de Génesis 2 que eran buenos para comer y deliciosos a la vista. En otras palabras, Dios le había dado autoridad al hombre y a su mujer de gozarse en las delicias del Edén. Podían comer de todo lo bueno y delicioso para comer. Pero viene Satanás y dice, ¿de verdad Dios les dijo que no podían comer de todo? ¿En serio Dios los ha creado libres para limitarlos? ¿En serio Dios los ha creado para coartar su libertad? ¿En serio Dios los ha creado y se ha reservado algo bueno? ¿De verdad Dios se atreve a limitarlos desde el principio? ¿De verdad el Creador les ha dado vida solamente para que obedezcan? En otras palabras, Satanás está intentando falsificar el carácter del Creador, representándolos en falsa luz como si el Creador, después de todo, no fuese bueno. Como que el Creador creó para complacerse en la obediencia, como que el Creador fuese a la semejanza de esos dioses mesopotámicos que crearon los hombres por error, por ejemplo, que crearon los hombres para ser esclavos de los dioses. Lo que el diablo está presentando aquí, o lo que está intentando hacer, es que el hombre y la mujer duden de la bondad, del carácter amoroso del Creador, para que comiencen a sospechar que lo que el Creador les ha dicho, parece que después de todo no es así. Eso es exactamente lo que Satanás está haciendo. Y tiene el método patentado. Primero hace dudar de la bondad del Creador y luego niega la palabra de Dios directamente. Por eso lo que va a decir seguidamente es, cuando la mujer le responde, ya con una visión nublada de la realidad, porque estaba hablando con el mismo diablo, y esto la Escritura no lo aconseja, ni que usted tenga los sentidos perfectos para discernir. La Escritura no aconseja escuchar al diablo. La mujer entonces, con visión nublada, después de responder, recibe la sugerencia del diablo: no moriréis. Vamos a analizarla. Escucha lo que dice. Versículo número 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De qué se trata entonces aquí el conflicto? ¿De qué se trata? Satanás le está diciendo al ser humano: desobedece y crece.
desobedece y adelanta la existencia a un nivel superior. Diría en inglés, get an upgrade. Crece. Suscríbete a un mejor sentido de existencia. Crece en tu membresía para que, como yo, alcances un elevado y mejor estado de existencia que el Creador te ha dado. En otras palabras, mira, tú fuiste creado en un nivel básico de existencia. Yo vengo como el benefactor de la humanidad para elevarte al siguiente nivel de existencia. Ajá, ¿y qué es lo que tengo que hacer para elevarme a ese siguiente nivel de existencia? Desobedece al Creador. Mira, qué interesante. Es la misma mentira que engañó a los ángeles, a la tercera parte de las estrellas del cielo, según Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuál es la mentira? La mentira es, no necesitas una ley para existir. Más bien, cuando te deshaces de esa ley es que comienzas de verdad a existir. Mientras permanezcas sujeto a esa ley, no existes en el sentido pleno. Pero cuando te desconectes, cuando te liberes de esa ley que el Creador te ha puesto encima, entonces vas a subir al siguiente nivel de existencia. Y esa es exactamente la mentira de todas las religiones falsas, satánicas de este mundo. No tienes que seguir la palabra del Creador. No tienes que escuchar las palabras de Cristo. Tú puedes alcanzar un mejor y superior nivel de existencia, de conciencia, cuando te limitas a ti mismo el bien y el mal. ¿Qué cosa es el bien y el mal? Depende de ti. ¿Qué cosa es el bien y el mal? Tú lo defines. Tú llamas malo a lo que quieras y bueno a lo que quieras. Por eso el mensaje de la serpiente es: come, porque el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal y seréis como Dios. En otras palabras, si tú colocas al yo, si te colocas a ti mismo en el lugar de definir moralmente el bien y el mal, serás tu propio Dios, te liberarás de la ley y alcanzarás el mayor nivel de existencia. Es la mentira que Satanás promulga desde el principio hasta los últimos días. Es exactamente la misma mentira. Sea que venga por personas religiosas, sea que venga por personaje político, sea que venga a través de las películas o del deporte o de cualquier otra cosa, siempre la mentira es la misma. Tú puedes ponerte en lugar de definir el bien y el mal, siendo tu propio Dios y alcanzando a través de esa liberación de la ley el mejor nivel de existencia, el mejor estatus de vida. Es exactamente la misma mentira. ¿Todo para qué? Para que el Creador sea presentado como un legislador exactor, como un legislador fuerte, como un legislador autoritario, como un legislador violento, que lo único que le interesa es dominar la conciencia por medio de la ley. Y la verdad, mis amigos, es que lo único que libera, lo único que puede darnos verdadera vida, lo único que puede darnos verdadera existencia en el dominio propio que Dios le entregó al ser humano, es vivir en armonía con el Creador. Porque siendo creados nosotros por Él, no hay mejor forma de existencia de esta conciencia y de esta vida que vivir en armonía con aquel que es mi Creador, que conoce todas las cosas y que me ha dicho dónde se halla el gozo de la existencia. En amarle, en obedecerle, se encuentra el gozo de la vida. Mis amigos y hermanos, vamos entonces a avanzar para un texto más que es el que encontramos en
Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ustedes conocen el contexto. Jesucristo había sido bautizado en el capítulo número 3 y los últimos versículos, y la Escritura nos dice así en el versículo número 16 y 17 de Mateo capítulo número 3. Rápidamente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, Jesucristo escuchó con sus propios oídos una voz real que produjo movimientos y vibraciones en el aire, que movió la cadena interna de huesecillos del oído interno de Cristo, y siendo una voz real, Cristo fue confirmado en que el inicio de su ministerio era en realidad lo que él debía hacer, reconociendo el tiempo y que él era el enviado de su Padre. Cristo creció en la comprensión de estos asuntos. Hebreos 5, 7 y 9 al 9 dice que Cristo aprendió. Y cuando era niño tuvo que aprender acerca de su propia misión a través de las Sagradas Escrituras. En este crecimiento y en la inauguración de su ministerio, Jesucristo va al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué es lo que el diablo le va a decir? El versículo número 3 dice lo siguiente: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿qué es lo que el diablo está intentando hacer? Que Jesús dude del amor de su Padre, que Jesús dude del carácter amoroso de su Padre, que Jesús crea que el Padre lo va a dejar morir en el desierto. ¿Por qué? Porque tiene hambre, ha ayunado 40 días y ahora, teniendo hambre, Jesús ve las señales de su cuerpo moribundo, tiritando, debilitado, demacrado por el sol y el frío, y ahora Satanás se presenta para decirle: todo parece indicar que tú no eres hijo de Dios, porque Dios no puede tratar así a sus hijos. Yo he venido para liberarte. He venido para decirte que el sacrificio puede cesar y puedes utilizar tu poder para cesar este sufrimiento en el cual parece que Dios te ha metido. De manera que yo he venido a darte favores, pero para darte favores necesito una prueba de que no eres el querubín rebelde, de que eres el verdadero Hijo de Dios. Porque lo que pareces es un querubín abandonado y no un verdadero hijo. De eso se trata. Está tratando de sembrar la duda en la mente de Cristo. Está tratando de que Cristo baje de la comunión con su Padre y se mire a sí mismo. Y al contemplarse a sí mismo se vea abandonado y dude del carácter del Padre que lo sostiene. Es la misma tentación. Así como para Adán y Eva, así como para el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que el Hijo de Dios hace? Mateo capítulo 4, versículo número 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso se trata la respuesta divina, la respuesta del Hijo a la sugerencia y tentación del diablo. ¿Cuál es la respuesta? La fuerza, el poder, la capacidad, la forma de librarse de la tentación no estriba en el yo, no está en nosotros mismos. Jesucristo no señala ni siquiera su propia experiencia, ni siquiera le dice al diablo: yo mismo con mis oídos escuché y estoy convencido por esa voz celestial de que soy el Hijo de Dios, porque la escuché con mis propios oídos cuando fui bautizado. No, Jesucristo ni siquiera hace recurso de su propia experiencia, de su comprensión de la voz de Dios, de su experiencia genuina con la voz de su Padre. Jesucristo depende de la palabra.
Todo el poder de la palabra es nuestro. En la palabra del Creador se encuentra la fuerza, se encuentra la vida, se encuentra el poder. En eso que el diablo no permaneció, que es la propuesta del Creador para toda conciencia individual, es decir, regir la vida y la conciencia por medio de esa palabra. En eso es lo que Jesús se apoya, en la palabra del Creador, palabra que ha sido enviada a nosotros en forma escrita en el texto bíblico. Por eso cita Deuteronomio capítulo número 8, elevando la palabra del Creador que creó los mundos, elevándola al mismo nivel, dándole a la palabra escrita el mismo nivel de la palabra creadora que dio origen a los cielos y la tierra y que es la fuente verdadera de la vida. Allí está la clave. La clave está en oír la palabra, en depender de la palabra, en someterse a la palabra, porque es fuente de vida. No hay poder en nosotros, pero la palabra tiene todo el poder. Por eso cuando seamos tentados, no deberíamos mirar las circunstancias, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, sino deberíamos recurrir como refugio a la palabra bendita del Creador, sacándola de la memoria, repitiendo la palabra y trayéndola a la atención para que la tentación pierda su poder y el diablo sea vencido. Esa es la misma forma en la que los hijos de Dios vencerán al diablo, según Apocalipsis capítulo número 12, versículo 11. Lo vencerán y lo vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Una vida en Cristo que dependa enteramente de la palabra es victoria sobre el diablo en este gran conflicto. Habiendo dicho esto y esperando que tú hayas sido edificado por este comentario de la palabra del Señor, nos despedimos de ti diciéndote en esta oportunidad: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Bendiciones. Chao, chao.